llenó aislamiento salvaje de la frontera. Un rugido ensordecedor desgarró el aire frío, como un trueno inminente. Ella, con el corazón golpeando contra sus costillas, divisó entre los árboles un oso grizzly embistiendo a un pequeño niño apache, indefenso y paralizado por el terror. Sin un instante de duda, enfrentó al gigante, sabiendo que aquella lucha decidiría no solo su destino, sino también el de un alma inocente. El viento atravesaba las copas secas de los pinos, arrastrando el olor húmedo de la tierra reciente y la fragancia amarga de la savia rota. La tundra se extendía vasta e implacable bajo un cielo amenazante, donde la soledad era tan espesa como la neblina que se arrastraba al atardecer. Cada paso de ella dejaba huellas profundas entre la maleza, acompañándola en esta travesía solitaria que parecía arrancada de un tiempo detenido. Con la mirada dura y manos curtidas por años de sobrevivencia, ella avanzaba con la destreza de quien conoce cada susurro del bosque y cada sombra que podría esconder un peligro. Sus músculos tensos ocultaban el cansancio acumulado, y la quietud en su pecho apenas disimulaba el miedo subyacente a la soledad que la acompañaba desde la muerte de su familia. Aquel día, destinada a recolectar hierbas medicinales, su corazón palpitaba más fuerte, pero algo en el aire le había alertado de una presencia ominosa. El estrépito crujiente se volvió un gemido humillado cuando el oso, enfurecido y dominante, derribó ramas y tierra a su paso, acechando la figura diminuta del niño apache, cuyos ojos reflejaban un mundo de inocencia y miedo absoluto. Ella sintió el peso de la elección: correr para salvarse o saltar hacia aquella furia salvaje para rescatar una vida ajena, posiblemente poniendo en riesgo la suya. Su alma se inflamó con una mezcla de coraje y compasión, y sin un segundo más de vacilación, lanzó su cuerpo para interponerse entre la bestia y el niño. La batalla fue brutal y frenética. Ella sintió las garras afiladas desgarrar su brazo, mientras sus dientes relinchaban contra su piel, y el aliento áspero del oso, mezclado con el olor a sudor y sangre, la envolvía. Con cada grito y cada empujón, la desesperación crecía, pero también su determinación férrea. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logró alejar a la bestia, que retrocedió gruñendo antes de desaparecer entre los árboles, dejando a ambos maltrechos en el suelo, sembrado de agujas de pino y hojas marchitas. Agonizando y jadeando, ella se giró hacia el niño, cuyos labios temblaban y cuyos ojos brillaban con una mezcla de dolor y alivio. Sus manos temblorosas buscaron refugio en su camisa rasgada, mientras ella limpiaba con delicadeza la sangre que manaba de una herida profunda en la frente del pequeño. En ese momento, la fragilidad de ambos quedaba al descubierto, unidos por el destino y la urgencia de sobrevivir a aquel día implacable. Sin embargo, mientras el mundo parecía detenerse en esa unión precaria, algo se movió al borde del claro. Una sombra se deslizó silenciosa, observando con ojos cargados de recelo y cautela. Un hombre de la tribu apache emergió entre los árboles, su silueta firme y su mirada buscando comprender la escena ante él. La tensión creció, suspendida en el aire, como el roce de una flecha preparada para ser disparada, anunciando que la verdadera prueba apenas comenzaba. Muchos compañeros de esta travesía por tierras olvidadas saben que el destino o el algoritmo traicionero de YouTube a veces borra sus suscripciones sin aviso. Antes de que la próxima aventura despliegue su misterio, verifica ahí abajo que sigue siendo parte de nuestra manada,
para no perder ni un solo suspiro de esta historia en ciernes. Confirma tu suscripción ahora y acompáñanos en el camino. Nokomis emergió del bosque con paso firme pero medido, sus ojos oscuros evaluando a ella con una mezcla de prudencia y respeto. El silencio se posó entre ellos, pesado como el aire cargado antes de una tormenta. Con gestos lentos indicó que lo siguieran. El niño, aún débil y con la frente vendada, se aferraba al brazo de ella con fuerza, buscando aquel refugio frágil que solo la confianza podía otorgar. El camino hacia el campamento apache serpenteaba entre árboles altos y raíces, esnudas que aferraban la tierra con furia. Cada sombra parecía esconder 1000 secretos y cada crujir un susurro del pasado. Aunque Nokomis caminaba a su lado, la distancia nunca se acortaba del todo. La distancia entre la confianza y la desconfianza pendía en un hilo invisible, palpable en cada respiración. Al llegar, fueron recibidos por miradas incisivas y cuchicheos apenas contenidos. Algunos hombres y mujeres se detuvieron, balanceando las armas en las manos, clavando en ella una mirada entre curiosa y desconfiada. La aldea respiraba historia y tensión, un lugar donde cada piedra parecía guardar recuerdos centenarios. El campamento estaba vivo, vibrante, y en sus rincones se sentía la vigilancia constante de quienes protegen lo suyo. Con la ferocidad de quien ha perdido demasiado, Nokomis habló brevemente con el jefe, sus palabras teñidas de un respeto reverente. El silencio volvió a caer, esta vez más denso. Una mujer de mirada dura, con la piel curtida por el sol y un tatuaje tribal que serpenteaba en su brazo, se acercó a ella. «Eres extraña», dijo sin adornos, la voz firme pero sin insulto. «El niño es nuestro futuro. ¿Por qué arriesgarías tu vida por él?» Ella respondió, con voz pausada y sincera, sin oculta ni arrepentimientos, porque en ese momento solo vi a un niño necesitado, porque no puedo quedarme al margen cuando veo peligro, incluso para un corazón que no conozco. El respeto no se ganó en palabras, sino en acciones, y mientras ella se preparaba para cuidar al niño, su experiencia en la frontera emergía en cada movimiento. Limpiaba las heridas con manos seguras, administraba hierbas recolectadas esos días, y ofrecía una calma inesperada en medio de la incertidumbre. Poco a poco, algunos miembros del campamento comenzaron a aceptar su presencia como un mal necesario. Pero otros mantenían la reserva, ojos siempre alerta, mentes listas para defender hasta el último aliento. Conforme las horas se alargaban y el sol descendía en el horizonte teñendo el cielo de rojo sangre, el aire se cargaba de tensión y expectación. La costumbre de la tribu dictaba respeto por las tradiciones y el honor, y una decisión tan importante como confiar la vida del niño a un extraño no podía tomarse a la ligera. El jefe, un hombre de voz grave y presencia imponente, reunió a la tribu en círculo al caer la noche. Con solemnidad, anunció que observarían a ella durante 3 días continuos. 3 días para evaluar sus intenciones, su valor, su lealtad, y si merecía compartir su destino con ellos, y sobre todo, con el niño. Un murmullo cortó la calma. Miradas cruzadas y suspiros profundos se mezclaron en la penumbra del campamento. Durante esos días, ella no fue considerada huésped, sino prueba viva. Sus acciones minuciosamente escrutadas por ojos que veían no solo lo que hacía, sino lo que ocultaba en su alma. Cada gesto de cuidado hacia el niño, cada palabra con Nokomis o el jefe, eran medidos como piezas de un juego ancestral donde la apuesta era la supervivencia y la alianza. Por la mañana,
Ella aprendió a moverse con discreción, a entender el ritmo del campamento, a respetar silencios y a interpretar señales que no necesitaban palabras. Nadie ofrecía ayuda voluntaria, pero tampoco interferían en su rutina. Algunos niños observaban con curiosidad, algunos ancianos asentían en reconocimiento silencioso de su sacrificio. Otros guerreros se mantenían estoicos, sus reacciones marcadas por experiencias pasadas que hablaban de heridas profundas y traiciones. El niño, con cada día, mostraba señales de recuperación. Sus ojos brillaban con más vida y en ocasiones lograba sonrisas que rompían la tensión. Era un pequeño vínculo entre dos mundos desconfiados, un puente que ella quería proteger con cada fibra de su ser. Sin embargo, aquella atmósfera de precaución eclesial se volvió más densa con cada turno de guardia y cada susurro entre los mayores. Había dudas que no desaparecían, temores ancestrales que ninguna herida sanada podía borrar. Nokomis vigilaba de cerca, su presencia, una sombra constante que a veces inspiraba calma. Otras, recordaba que el peligro no solo venía de afuera, sino también de lo interno. Al tercer día, justo cuando la tensión parecía a punto de romperse, el jefe llamó a una asamblea. La tribu esperaba, unida en silencio expectante. El destino de ella y el niño pendía de un hilo invisible tejido por la paciencia, el miedo y la esperanza. «Has mostrado coraje y cuidados», dijo finalmente el jefe, su voz resonando con autoridad. «El juramento de lealtad no se entrega fácilmente entre nuestros pueblos, pero reconoceremos tu valor. Observaremos aún, vigilaremos y decidirán los espíritus si tu lugar está con nosotros». El murmullo volvió, mezclándose con miradas intercambiadas y la calma nerviosa antes de la tormenta. Ella sintió en el pecho un peso y un alivio inconfundibles. Sabía que este no era el final, sino el preludio de una prueba mayor. Mientras el fuego central lanzaba destellos que danzaban en las sombras, la noche se pobló de sonidos nuevos, pasos distantes, voces ahogadas, y entre ellas el eco ominoso de palabras que nadie quería escuchar, pero todos temían. Algo acechaba más allá de los límites del campamento. Una amenaza silenciosa, vigilante y próxima. La tribu no estaba sola, y el destino de ella, ahora entrelazado con aquel niño apache, pendía de un equilibrio frágil que podría romperse en cualquier instante. Los primeros rayos del sol se filtraban tímidos entre las copas altas, tiñendo de ámbar el campamento apache aún envuelto en la humedad fresca de la noche pasada. Ella, con el cansancio marcado en sus ojos, despertaba en silencio, consciente de cada pequeño sonido que delineaba ese mundo nuevo al que había sido llevada. A su lado, el niño reaparecía débil, pero más firme, sus mejillas recuperando un tenue color, los labios entreabiertos en sueños que no alcanzaba a comprender. Durante esas primeras horas de aquel tercer día, ella permitió que la paciencia fuera su aliada. Observó y aprendió, con el respeto que dicta la necesidad y la humildad. Entendió que no bastaba sanar heridas físicas. Debía comprender las reglas invisibles que regían el pueblo que la alojaba. Entre susurros y miradas furtivas, se impregnó de los ritmos del campamento, de las costumbres que daban sentido a cada gesto, a cada silencio. Nokomis seguía cerca, una figura que parecía moverse en el límite entre la vigilancia y el apoyo silencioso. Sus ojos, negros y profundos, la escrutaban sin cesar,
como un juez que pesaba cada palabra y cada acción, aunque poco a poco esa mirada comenzaba a suavizarse, rendida ante la evidencia de una voluntad inquebrantable y un corazón sincero. El niño, cuya fragilidad era un duelo entre la vida y la muerte, se convirtió en un faro inesperado de esperanza. Con cada día que pasaba mostraba signos de mejora. Sus respiraciones eran más pausadas, su cuerpo menos tenso, el brillo en sus ojos recuperando la chispa de la infancia perdida. Pero aquella pequeña semilla de luz era también el centro invisible de tensiones crecientes. Algunos guerreros intercambiaban miradas cargadas de recelo. La llegada de ella se había convertido en un tema de controversia silenciosa y palabras no dichas. Para unos, la acción de proteger al niño era una extensión del honor que defendían, un acto digno de confianza y alianza. Para otros, representaba un peligro latente, la sombra de una influencia externa que podía romper el delicado equilibrio cultivado con sangre y sacrificios. El campamento se dividía en matices de lealtad y duda. Entre ellos apareció Taina, la hermana del jefe, su presencia una mezcla enigmática de autoridad y simpatía contenida. Ella la observaba con ojos cautelosos, no como a una enemiga, sino como a una interrogante viva. Fue Taina quien primero tendió una mano, tan discreta como firme, acercándose sin alardes y ofreciendo palabras sencillas en medio de aquella atmósfera áspera. Dijo Taina una tarde en que el rojo del sol caía sin apuro sobre las montañas. Pero aquí las pruebas se extienden más allá de las heridas visibles. El honor y la confianza se ganan a pulso, y no solo en un día. Ella asintió, reconociendo la verdad contenida en esas palabras. Se sentaron juntas junto al fuego, compartiendo silencios y miradas que poco a poco tejían un puente tenso. La mujer conocía los códigos no escritos y las batallas internas que marcaban a cada habitante del campamento. Su cercanía era una invitación frágil para ella a ser más que una forastera endurecida, a ser parte de un destino común, al menos por un tiempo. Mientras tanto, el murmullo de la tribu crecía en intensidad. Rondas interminables de discusiones veladas y susurros rituales daban cuenta del conflicto interno que despertaba la presencia de ella. No era un temor simple, sino un miedo arraigado en historias de invasiones, pérdidas y traiciones. La frontera no perdonaba, y las heridas de antes aún sangraban en la memoria de aquellos hombres y mujeres. Entre esas sombras de desconfianza, un mensajero irrumpió con prisas en el campamento. Su figura arrebataba el aire y alineaba las miradas hacia donde se acercaba, como un viento presagiando tormenta. Traía noticias que helaron la sangre de muchos. Colonos armados avanzaban con intención clara, atraídos por las tierras fértiles y el orgullo indómito de la tribu. La tensión se transformó en un estallido contenido. Las manos se aferraron a hachas, flechas y rifles antiguos, mientras la tribu se reunía con urgencia en torno al jefe. Aquella amenaza externa no solo ponía en riesgo su hogar, sino también la frágil confianza construida alrededor de ella y el niño rescatado. En medio de aquel caótico despertar, Taina se acercó a ella con una mirada que mezclaba advertencia y desafío. El tiempo es corto y las decisiones no admiten demora. No basta tu valor. La protección debe ser común. ¿Estás preparada a luchar, no? Solo por él, sino por todos nosotros. Ella sintió el peso de esas palabras, no solo como un reto, sino como un llamado irrevocable. Su vida, antes marcada por la soledad, se había entrelazado ya con la esperanza y el destino de un pueblo
que ahora la miraba con ojos divididos, expectantes y temerosos. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, el campamento se preparaba para las primeras señales de un ataque que se cernía cercano como la sombra de un lobo al acecho. En medio de la oscuridad creciente, miradas firmes se cruzaban buscando aliados, mientras las tensiones internas se afilaban al compás de la amenaza externa. El destino que los esperaba no era seguro. Y la siguiente noche traería consigo la certeza de que la frontera, con su implacable ferocidad, no perdona ni olvida fácilmente. La tribu se había reunido en el círculo central del campamento, las llamas del fuego reflejándose en ojos llenos de inquietud y deliberación. Voces bajas intercambiaban opiniones encontradas. La amenaza externa parecía crecer con cada minuto, y en medio de esta inseguridad, la presencia de ella, tan cercana al niño apache, había dado paso a una compleja red de dudas y esperanza. El jefe, con la frente surcada por arrugas profundas y la voz cargada de autoridad, pidió silencio. Entre sus palabras se perfilaron las opciones que la tribu enfrentaba: prepararse para la guerra o intentar el diálogo con los colonos. Pero en su mirada se notaba que la supervivencia pasaba por estar listos para cualquier camino. Mientras la tribu debatía, ella se movía incansable, ocupándose del niño que cada vez mostraba más signos de fortaleza. A pesar de las miradas aún recelosas que lanzaban algunos guerreros, ella no cedía un centímetro. Servía con determinación, limpiando heridas, ofreciendo infusiones y palabras suaves aunque firmes. Su mano endurecida por años confrontaba ahora una nueva batalla, la de la confianza, que se libraba tan fuerte como cualquier combate con armas. Taina, la hermana del jefe, observaba a ella con ojos calculadores. En una pausa del consejo se acercó con pasos seguros y le habló en voz baja. «Tus acciones han ganado algo de respeto, pero la lealtad aquí se mide en sacrificios y en la protección de aquello que consideramos sagrado». Sus palabras tenían una doble intención: advertir y convocar a un compromiso real, no solo externo. El campamento se comenzó a movilizar. Jóvenes guerreros afilaban flechas y revisaban sus armas. Las mujeres fortalecían barreras improvisadas, tensando redes y erigiendo barricadas, con el conocimiento ancestral que corría por sus venas. Una noche, cuando el silencio apenas dejaba oír los susurros del viento, un leve ruido alteró la calma. Sutil como un alarido de sombra, un grupo desconocido irrumpió en el campamento. Apenas se oyó el crujir de las ramas bajo sus pasos. Apresurados y el roce de manos impías que buscaban aquello que la tribu guardaba con celo. Un objeto sagrado relacionado con el niño, una pieza de madera tallada, cargada de historia, espíritu y destino. El pánico se extendió rápido como el fuego entre la maleza. Al amanecer, el robo se había consumado y la ausencia de aquel amuleto causó un hueco ahogado en el corazón del campamento. Las miradas acusadoras empezaron a centrarse unas en otras. La vieja sombra de la desconfianza se extendió con fuerza renovada. Ella sintió en sus entrañas el peso de la crisis. No era simplemente un objeto material, sino el símbolo vivo del pacto entre el niño y su pueblo. Si aquello se había profanado, el equilibrio que mantenía la tribu en pie podía romperse y desatar consecuencias imprevisibles. La desconfianza hacia ella se volvió un murmullo más ruidoso. Voces desde las sombras insinuaban que quizás su presencia había atraído el peligro. Pero Taina apareció a su lado con determinación. No podemos permitir que el miedo nos destruya desde dentro. Si queremos proteger al niño y a nuestra gente,
Debemos actuar juntos. Sin esperar más, ella ofreció su ayuda para recuperar el objeto sagrado. Su voz, firme, resonó como un pacto renovado. Nokomis, que hasta entonces había sido un guardián vigilante y distante, se unió a ella sin vacilar. No confío ciegamente, pero sé que sin ella, pocas posibilidades quedarán. Juntos formarían un pequeño grupo de guerreros, aquellos suficientemente leales y fuertes para enfrentar tanto peligros externos como las heridas internas. El campamento observó la partida del grupo con una mezcla de esperanza y miedo. La tensión se palpaba en el aire frío de la mañana, cada paso de los elegidos cargado de incertidumbre. En el naufragio de la confianza, buscaban un hilo para sostener un futuro que se desdibujaba con la amenaza latente. Pero a medida que avanzaban en la búsqueda, los peligros se multiplicaban. Emboscadas disfrazadas de ataques repentinos recordaban que el enemigo no solo estaba afuera. Los guerreros empezaron a notar rastros inquietantes, susurros de traición que nacían entre ellos. Un secreto oscuro, que podría destrozar la alianza antes de ser plenamente reconocida. Las noches eran largas, y las sombras crujían toscamente bajo la luna. En una oscura ladera, descubrieron indicios inequívocos. El ladrón era uno de los suyos, alguien cuya lealtad estaba erosionada por antiguos rencores y heridas que aún sangraban bajo la piel del pueblo. El aire se llenó de gravedad, mientras recobraban el objeto perdido, conscientes de que no solo la posesión material regresaba, sino el aviso de una fractura interna mucho más profunda, un espectro que amenazaba con engullir todo lo que habían tratado de construir. El campamento, lejos de saber qué pesadillas aguardaban, solo sentía el temblor quebrado de su confianza. Y en esa noche helada, cuando el viento aullaba voces antiguas, la verdad se abría paso implacable. Alguien muy cercano había traicionado su historia, y que la lucha para proteger al niño apache y su futuro apenas había comenzado. Mientras las llamas morían en los hogares y las miradas se clavaban en la oscuridad, una figura atenta escuchó el ruido fugaz de un movimiento. Alguien había irrumpido en el campamento, y el objeto sagrado había desaparecido. El aire parecía haberse vuelto más denso dentro del campamento, como si cada respiración pesara un poco más, cargada de sombra por la ausencia de aquel objeto sagrado. La tribu, antes unida por códigos ancestrales, ahora caminaba sobre un terreno quebradizo. La pérdida no era solo física, sino espiritual. El amuleto era el vínculo tangible con los ancestros, y sin él el equilibrio amenazaba con romperse. Nokomis apretó los dientes, sus ojos oscuros como la noche que los cubría. Sin mediar palabra, recogió su arco y asió una flecha, señal clara de que no se quedaría pasivo ante la profanación. Ella, sintiendo la fragilidad de esa frontera invisible entre la confianza y la sospecha, se acercó con paso firme. «Déjame ayudarte», dijo con voz decidida, sin espacio para dudas. «No puedo reparar lo que se ha roto, pero puedo buscar lo que se ha perdido». Sus palabras cayeron en el silencio expectante de los que se debatían entre la esperanza y el miedo. Entre ellos surgió un pequeño grupo, guerreros elegidos con miradas que reflejaban tanto fuerza como heridas invisibles del pasado. No todos compartían la misma convicción, pero la gravedad de la situación los obligaba a dejar de lado antiguas reservas. Era un acto de precaución y necesidad. A medida que avanzaban en la espesura del bosque, el viento parecía susurrar advertencias que solo los más atentos podían comprender. Las sombras jugaron con sus mentes.
y cada crujido de ramas fue interpretado como un presagio. Sin embargo, la tensión más peligrosa no provenía de la espesura, sino del silencio pesado, cargado de desconfianza entre ellos. Pronto, las emboscadas aparecieron, ráfagas de violencia inesperadas que cortaban el aire como cuchillas invisibles. Soldados ocultos y trampas ocultaron más de un intento de detenerlos. Pero hubo algo más. Ella lo sintió antes que cualquiera, una traición que envenenaba desde dentro. Miradas que evitaban contacto, susurros en rincones sombríos. Durante una pausa, Nokomis la miró con dureza contenida. No todos aquí caminan con el mismo corazón. La confesión fue un golpe frío, pero necesario. Sus pasos se hicieron más cautelosos, se dividieron en grupos, con ella junto a Nokomis, seguros de que la amenaza iba más allá de colonos armados. Cada instante ponía a prueba no solo su destreza, sino la certeza de en quién podían confiar. En una noche sin luna, toparon con señales reveladoras, ropas conocidas, armas, que hablaban de familiaridad. La conclusión fue inevitable. El ladrón no era un extraño, sino alguien a quien habían entregado su confianza, cuya lealtad se había corroído por rencores antiguos y sombras del pasado. El peso de esa verdad se sintió en cada músculo tenso, en cada mirada que se cruce sin poder hallar la paz. Buscar el objeto perdido se convirtió en una misión no solo para devolver un amuleto, sino para enfrentar una herida profunda que amenazaba con dividir a la tribu. Cuando finalmente recuperaron la pieza tallada, el alivio fue amargo. No regresaba solo el símbolo sagrado, sino la certeza de que entre ellos habitaba un enemigo silencioso. La sombra de la traición se había infiltrado, y el campamento, bajo el manto de la noche que parecía tragarse la luna, aguardaba impaciente a que la verdad saliera a la luz. De regreso al campamento, los pasos eran pesados, cada uno cargado con el temor y la responsabilidad que ahora pesaban más que nunca. Ella sentía el rostro quemado por la frialdad del viento y el ardor de una lealtad puesta a prueba. Al caer la noche, el campamento parecía un nido tenso, con miradas que buscaban culpables y palabras que no se atrevían a pronunciarse. Alguna voz había murmurando que la presencia de ella podría ser un señuelo, un imán para la desgracia. Pero Taina, en un gesto que mezclaba autoridad y un aire grave, se mantuvo firme junto a ella. «No podemos dejar que el miedo nos destruyó desde adentro», advirtió. «Si no nos unimos, perderemos mucho más que un objeto». Entonces el campamento se sumió en un silencio roto por un ruido repentino, leve y fugaz, como un suspiro de viento entre las ramas. Una sombra se movió con rapidez. El objeto sagrado había desaparecido de nuevo. El resquebrajado suelo bajo los pies vibraba con la tensión que crecía en el aire. Cada mirada cruzada entre los guerreros era una flecha invisible dirigida hacia el otro. La traición, ahora expuesta, había hecho saltar las costuras del campamento. Ella, con la mandíbula apretada, sentía el peso de la desconfianza posarse sobre sus hombros como una carga insoportable, pero también como un llamado desesperado a la calma. El jefe, con la mirada severa, convocó una reunión urgente con las facciones enfrentadas. Los disidentes se plantaron firmes, ojos llenos de resentimiento y heridas del pasado que aún sangraban, mientras los fieles al viejo código observaban con desdén cada palabra que emergía de sus labios. Ella no era una de ellos, pero sabía que su voz debía elevarse para evitar que aquel fuego consumiera lo poco que quedaba. Con voz templada y pausada, se adelantó ante la multitud. «Esta fractura nos debilita frente a los enemigos que acechan más allá de nuestros límites», declaró, dejando que cada palabra calara
en el silencio tenso que la seguía. Si permitimos que los resentimientos nos destruyan, el niño y todo lo que representamos estarán perdidos. El murmullo que siguió fue tormentoso, pero la firmeza en sus ojos logró algo que las palabras por sí solas no hacían: capturar la atención. Nokomis, siempre en su sombra, asintió ligeramente, sumando peso a sus palabras silenciosas. La reunión avanzó con discusiones ásperas, propuestas mezquinas y acusaciones veladas. Sin embargo, ella propuso algo que nadie antes había usado: un encuentro directo entre el jefe, los disidentes y ella misma, para trazar un camino que preservara la unidad sin ignorar las heridas. La idea caló como una chispa en el bosque seco de sus enemistades. Negociaron rodeados del eco distante de la noche que caía. La luna atenta un destino pendular entre la violencia y la conciliación. El niño, frágil y rehén de aquella guerra invisible, se convirtió en el símbolo tangible de la alianza a punto de nacer o morir. Su respiración pausada y sus ojos abiertos hacia un mundo incierto eran la brújula que guiaba aquella difícil marcha hacia la paz. Los disidentes mostraban su descontento, pero la presencia calmada pero imponente de ella, junto a la firmeza del jefe, logró apaciguar ánimos. No todos se dieron por completo, pero se firmó un compromiso tenue: la contención de las divisiones, al menos hasta concluir la prueba de los 3 días. Mientras tanto, en las sombras del campamento, la atmósfera se electrizó con la llegada de la noche. Las llamas del fuego central lanzaban un parpadeo tembloroso, reflejando ojos vigilantes y preparativos silenciosos. Los jóvenes guerreros afilaban sus armas con precisión casi ritual. Las mujeres reforzaban las barreras, y las miradas ya no apuntaban entre ellos, sino en dirección al horizonte. La tribu entera se preparaba para la tormenta que se acercaba, conscientes de que la unidad era la única defensa frente a las sombras externas, y el reloj invisible de los 3 días comenzaba a agotarse, marcando no solo el destino de ella y el niño, sino el futuro de todo aquel pueblo. De repente, un grito cortó el nocturno concierto de vigilia. Las alarmas se desataron con rapidez. Un grupo reducido de colonos, que hasta entonces habían rondado con cautela, lanzó un ataque sorpresivo en la periferia del campamento. El estrépito de disparos rompió la calma, seguido del estallido de gritos y órdenes que resonaban por entre los árboles. El campamento entero se tensó como un arco a punto de disparar. Ancianos, guerreros y mujeres se unieron en una danza frenética de defensa. Ella, sin dudarlo, tomó posición al lado de Nokomis. Su corazón galopaba con el ritmo de la batalla, sus sentidos atentos a cada movimiento, a cada cambio en el viento que anunciaba peligro. El niño, protegido y arrullado por manos amigas, era el símbolo vivo de aquello por lo que luchaban. En ese instante, las diferencias se disolvían bajo el peso de la supervivencia común. Los disidentes y aliados se fundían en una sola sombra guerrera, unida contra el invasor. Los sonidos de la batalla se mezclaban con la respiración agitada de ella y el choque de miradas decididas. Nadie tenía certeza de cuánto duraría aquella defensa ni qué heridas dejaría, pero la urgencia era incontestable. La tribu debía enfrentar y superar la amenaza externa, o desaparecer en el olvido. El campamento ardía en un torbellino de lucha y resistencia. Entre el choque de armas y gritos, una llama nueva comenzaba a encenderse. La de una alianza forjada en la adversidad y la esperanza.
La noche era testigo de que los 3 días de prueba estaban llegando a su fin, y que el juramento de lealtad, ya no solo una decisión, sino una necesidad vital, esperaba en el horizonte inmediato. La batalla desató su furia con un estrépito salvaje que desgarró la quietud de la noche en el campamento apache. Los gritos, el choque metálico de flechas y armas antiguas resonaban entre los árboles como un trueno inminente que bañaba a todos en una corriente de adrenalina y miedo. Ella había tomado su posición sin titubeos, con los músculos tensos y la mente alerta, consciente de que en cada segundo pendía la vida del niño apache y el destino de todos quienes la rodeaban. En medio del torbellino de sombras agresivas, Nokomis apareció a su lado, tambaleándose pero firme. La herida sangrante en su costado no disminuía su determinación. Quizá al contrario, la gravedad de su estado parecía haber encendido una llama aún más feroz en sus ojos oscuros. Su mirada se cruzó con la de ella, un pacto silencioso sellado en el fragor del combate. No solo luchaban por la supervivencia, sino por esa nueva alianza nacida en el filo del peligro. El campamento se transformó en un hervidero de cuerpos y emociones. Hombres, mujeres y ancianos se movían con velocidad instintiva, reforzando las barricadas improvisadas, lanzando flechas y disparando contra aquella fuerza invasora. Los colonos, con su furia y ansia por la tierra, no sabían que enfrentaban algo más que un simple pueblo. Una comunidad cuya historia, honor y espíritu ardían en el corazón de cada persona. Ella se desplazaba con una mezcla de agilidad y estrategia. Su experiencia en la frontera dictaba cada paso que daba. Situó a los defensores en lugares clave, organizó señales de alerta y alentó a los nerviosos guerreros con palabras firmes pero cálidas. Su voz clara y resonante rompía el caos momentáneamente y traía orden en medio del desorden. Las flechas silbaban a su alrededor, penetrando el aire con violencia letal y el estrépito de los rifles. Partía la oscuridad en ráfagas intermitentes. En un salto audaz, ella evitó un disparo que rozó su hombro y contraatacó con la certera puntería que le había salvado la vida en tantas ocasiones. El olor acre del polvo de la pólvora, mezclado con la tierra removida y un dejo de sangre, impregnaba el aire, y cada respiro era un recordatorio del precario equilibrio entre la vida y la muerte. Nokomis, tambaleante por el dolor, mantuvo su arco tensado. Sus dedos temblaban, pero su mirada seguía fija en el enemigo. En un momento de flaqueza, cayó de rodillas mientras una flecha enemiga le alcanzaba el costado. El aire se escapó de sus pulmones y un gruñido de dolor se mezcló con el estrépito de la batalla. Ella corrió hacia él sin dudarlo, apartando cuerpos y esquivando ataques con una determinación férrea. Al llegar, sostuvo su cuerpo contra el suyo, sintiendo el latido irregular que amenazaba con apagarse. Nokomis, aguanta, respiró cerca de su oído, tratando de infundirle fuerza con la sola cercanía de su voz. Sus manos, expertas en tratar heridas, actuaban con presión y rapidez mientras lo animaba a no soltar la batalla. En esa escena, todos los presentes se vieron reflejados. La lucha no era solo física, sino un combate de espíritus. El sufrimiento del guerrero herido tocó las fibras más profundas de la tribu, y el coraje de ella brilló aún más. Intenso. Un murmullo de respeto comenzó a crecer entre los que la observaban, y las dudas de antaño se entretejían con la creciente admiración. El momento parecía suspendido cuando una flecha cruzó el espacio, golpeando a un atacante que intentaba acercarse sigilosamente al campamento. La defensa se endureció y la unión entre anfitriones y extraño,
quedó grabada en cada acción compartida, una alianza que nacía en el fragor del combate y se fortalecía ante el miedo y la necesidad. La batalla pareció una eternidad condensada en minutos, tan caótica como sublime. El amanecer empezaba a asomar tímidamente cuando los colonos, heridos y agotados, comenzaron a retroceder. La tribu no había sido vencida, aunque el precio había sido alto. Entre gritos de victoria mezclados con lamentos por los caídos, una nueva realidad quedaba expuesta. El enemigo no se superaría solo con armas, sino con unidad y confianza. Con el corazón todavía martillando, ella sostuvo la cabeza de Nokomis, mientras él expiraba lentamente el dolor. La tribu se agrupó a su alrededor, colocando con cuidado al guerrero en un lecho improvisado. Cada rostro reflejaba gratitud y una renovada determinación. Ella había demostrado no solo valentía, sino también ser parte de ellos, como pocas veces el destino había permitido. Un silencio reverente se instaló, cargado de significado, cuando el jefe del campamento, con voz firme y solemne, convocó a todos a reunirse ante el fuego central. Sus palabras surcaron la quietud de la mañana con peso ancestral. Hoy hemos luchado no solo contra invasores, sino por el honor y el futuro de nuestra gente, dijo, mirando intensamente a ella, y ha llegado el momento de sellar un juramento que cambiará nuestro destino para siempre. Los ojos de la tribu se posaron en ella, niñas y ancianos, guerreros y cazadores. Todos sabían que el nuevo capítulo comenzaría con ese acto, que el próximo día marcaría la unión definitiva entre dos mundos. El juramento no era un mero símbolo, sino un compromiso de vida y muerte. Mientras las llamas danzaban y el sol recién asomaba su luz anaranjada, el viento arrastró un eco lejano. Una voz, disonante, un susurro de inquietud que se colaba entre las sombras. Alguien más acechaba, una sombra oscura que hacía tiempo esperaba el momento para romper esa frágil alianza. La tribu se tensó al unísono, pero esta vez no solo por la amenaza visible. El juramento estaba próximo, y con él la promesa de un cambio irreversible. La historia, escrita en fuego y sangre, estaba a punto de dar un giro que ningún corazón podría ignorar. El jefe bajó la mirada hacia ella, con una mezcla de gratitud y cautela. Era el preludio de una ceremonia que sellaría destinos, y también el inicio de la verdadera prueba que los esperaba en la frontera incierta. En el círculo central, la tribu se reunió bajo el manto estrellado. La solemnidad colgaba densa entre los presentes. Ella, el niño apache en brazos, se erguía entre ellos con la mirada fija, consciente de cada parpadeo que cortaba la tensión en el aire. El jefe, voz profunda y pausada, pronunció las palabras que formalizaban un paso histórico, el juramento de lealtad, un vínculo sagrado que reconocía a ella como aliada honorable y parte indefectible de su pueblo. El murmullo se apagó, miradas se clavaron en el fuego crepitante, donde sombras danzaban como presagios invisibles. Taina, hermana del jefe, adoptó una postura rígida, ojos fijos en ella, mezcla de respeto y advertencia. Esta unión no era solo una alianza estratégica, representaba una transformación en el corazón mismo de la tribu, un puente entre mundos antes distantes. En el silencio reverente que siguió, la ceremonia avanzó, marcada por cantos ancestrales y símbolos tallados en madera. Cada gesto, cada palabra pronunciada, llevaba el peso de generaciones. Ella sintió que su alma vibraba con un ritmo tribal, profundo y antiguo, cuyos latidos promovían una esperanza
y al mismo tiempo una responsabilidad inmensa. Pero mientras el campamento se impregnaba de solemnidad, una sombra oscura permanecía al acecho más allá de los límites visibles. La incertidumbre surcaba el viento nocturno. No todos estaban dispuestos a aceptar esta nueva alianza. Entre las sombras, una facción rival observaba, silenciosa y decidida a impedir que aquella unión perdurara. Nokomis, aún recuperándose, susurró al oído de ella con voz cargada de gravedad. No celebramos victorias sin advertencias. Hay enemigos más poderosos que el polvo y la tólvora, sombras que esperan destruir lo que hoy hemos comenzado a construir. Un mensajero irrumpió con urgencia en la ceremonia, sus pasos resonando cortantes en la quietud. Con voz apremiante, entregó un mensaje que heló la sangre de todos. El líder de la facción rival movilizaba fuerzas, reuniendo guerreros y armas con la intención clara de aniquilar la incipiente alianza. La tribu se estremeció. El juramento sellado se convirtió en una frontera viva que debía ser defendida a cualquier costo. Ella, con el rostro endurecido por la determinación, absorbió la noticia como quien recibe el llamado al siguiente combate, no solo por el niño, sino por toda una comunidad, cuyo futuro ahora pendía en la balanza. Las armas se alzaron, los guerreros se prepararon, y el susurro del viento se cargó de una amenaza inminente. Entre el legado del pasado y la esperanza del porvenir, la frontera se dibujaba cada vez más estrecha, mientras la noche invitaba a los espíritus a despertar la próxima batalla. La batalla rugía con el estruendo de un trueno que no daba tregua. Gritos y el ensordecedor choque de armas narraban la última prueba que ella y la tribu apache enfrentaban juntos. La noche envolvía el campamento en sombras movibles. Cada llamarada del fuego lanzaba destellos de hombres y mujeres luchando con corazón y desesperación. Ella, con el rostro manchado de sudor y polvo, lideraba a los guerreros con la firmeza que solo la experiencia y un profundo compromiso podían forjar. Recordaba cada lección aprendida, la importancia del honor, el respeto por la tierra y la confianza construida entre un pueblo y una forastera que, lejos de ser enemiga, se había convertido en su salvación. La vida del niño apache, ahora algo más que un símbolo, pendía con cada latido de su corazón. Nokomis apareció tambaleando, su brazo vendado y el lado derecho manchado de sangre fresca. Sosteniéndose en ella, sus ojos oscuros brillaban por encima del dolor, encendidos por la llama de una determinación irrompible. «No caeremos esta noche», murmuró, su voz rasposa pero cargada de esperanza. Ella asintió, apretando los dientes, mientras ajustaba su agarre y alentaba a quienes la rodeaban. El enemigo avanzaba, implacable, con la codicia y la furia de quien cree merecer la tierra sin respeto. Cuando un disparo rozó a Nokomis y lo hizo caer de rodillas, el silencio fue una carga pesada hasta que ella corrió hacia él, apartando cuerpos y frenando ataques con una valentía que cortó el miedo. Con manos firmes y rápidas, aplicó presión sobre la herida mientras susurraba palabras de vida y fuerza al guerrero herido. El campamento, viendo su unión en la adversidad, sintió la transformación. Ella ya no era un extraño, sino parte integral de su espíritu colectivo. El choque retumbó hasta que con el primer brillo del amanecer, los colonos comenzaron a retroceder, derrotados y exhaustos. Pero la victoria, aunque dulce, dejaba cicatrices profundas, amigos heridos, rostros marcados por la pérdida y la urgencia de un futuro incierto. Al reunir a la tribu junto al fuego central, el jefe,
Con voz firme y ojos que destilaban la sabiduría de los ancestros, tomó la palabra. Hemos combatido no solo por tierra, sino por el honor que nos une. Hoy sellamos un juramento que transformará para siempre nuestro destino. Los ojos de la tribu se posaron en ella. Niños, guerreros, ancianos, todos reconocían que en ella residía ahora una fuerza sagrada, entretejida con la esencia misma de su pueblo. El juramento no era solo palabra, sino un pacto de vida y muerte, forjado en la fragua del combate y la comprensión mutua. Mientras las llamas danzaban, una sombra al acecho no se rendía. Nokomis, aún débil, susurró con gravedad: «Este es solo el comienzo. Una oscuridad más profunda moviliza sus fuerzas para destruir lo que arduamente hemos comenzado a construir». El campamento contuvo el aliento cuando un mensajero irrumpió con noticias que helaron la sangre. El líder de la facción rival había levantado un ejército, dispuesto a aplastar la alianza recién formada. Aquella revelación no quebró la determinación, sino que la templó. La tribu y ella se prepararon para defender su juramento hasta el último aliento. Las armas fueron levantadas, las miradas se endurecieron, y el campamento entero se organizó, consciente de que la frontera no perdonaría. El viento nocturno trajo susurros antiguos de espíritus guardianes y guerreros caídos, bendiciendo la unión forjada en sangre y lealtad. En medio de la solemnidad, ella tomó al niño apache en brazos. Sus ojos se encontraron con la inocencia que los días oscuros habían tratado de apagar, pero que ahora brillaba con la fuerza de un renacer posible. Susurró con voz firme y dulce: «Tu vida es esperanza, un puente entre mundos, y no dejaremos que se quiebre». El fuego crepitó, arrojando sombras largas y eternas. La tribu, unida y renovada, se preparó para enfrentar los días venideros con la certeza de que, juntos, habían forjado algo más que una alianza. Habían tejido un destino único que sobreviviría por generaciones. La última batalla aún no había comenzado, pero el juramento estaba hecho. En los corazones de todos, la lealtad quedaba grabada a fuego, y en la vastedad implacable del viejo oeste, donde la soledad y el peligro siempre acechan, una nueva era iniciaba, la era de respeto mutuo, sacrificio compartido y un futuro que, aunque incierto, se sostenía sobre la fuerza indivisible de la alianza entre ella y la tribu apache.